No empezamos con las manos vacías. Venimos al mundo, pero no estamos solos. Nadie nace solo. Nadie puede sobrevivir solo. El universo humano es un universo compartido. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Buenos días, Paula Ducay. Buenos días, Inés García. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras en esta linda mañana de jueves? Pues la verdad que ha salido un sol precioso, pero me da una alergia terrible. Ya Estoy verdad, como un poco... No, y hace frío, ¿eh? Sí. No te han quitado ese frío que tanto amas. Sí, yo la verdad que con esto estoy contenta. Sí. Hemos tenido una semana, hija. Ay, Madre ya. mía, qué semana. Pero queríamos saludar desde aquí a todas las personas que están viniendo a nuestro club Grandes Libros de Crimen y Castigo, que hemos empezado esta semana y son 3 grupos, entonces hemos estado todos los días hablando de Raskolnikov, que tú no paras de llamarle Rachmaninoff. Pero bueno, a ver, que podría ser Rachmaninoff. Raskolnikov, mi niño. Sí. Y muchas gracias a todo el mundo que ha venido. Que la verdad que seguirá viniendo. Sí, que han sido grupos estupendos. No, nos lo ha hemos pasado encantado. muy bien, la verdad. Hemos aprendido mucho. Sí, lo que pasa es que hemos estado hablando 6 horas seguidas. Sobre Dostoyevsky. Yo ayer ya era incapaz de decir la propia palabra Dostoyevsky en el último taller, porque ya tenía como un todas las neuronas cacao mental. podridas. Sí, pero bueno, hoy traemos un tema muy interesante, muy ético. Muy ético. Muy... ¿Cómo decirlo, eh? Como así... Bueno, espera, onomatopeya Inés García en los primeros minutos de este episodio, Mágico. por supuesto, no puede... Es bastante mágico, Sí, nos es ha quedado bastante como mágico. un guión bonito. Y muy político también, por cierto. Y muy que siempre, político. como todo siempre. Sí, lo que vamos a hacer es empezar ya, chicas. No nos vamos a alargar con la intro, porque aquí nuestros compañeros del estudio tienen un montón de grabaciones hoy y no queremos que Kelu se quede sin comer. Y no queremos secuestrar la República Independiente de la Radio. Sí, estaría feo, ¿no? Sí, estaría feo quedarnos aquí todo el día. Ocupar la República. Bueno, igual eso algún día lo podemos hacer, porque yo creo que a esta gente tampoco le importaría. Entonces, así que vamos a empezar. Vamos a ello. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay. ¿De qué vamos a hablar hoy, Inés García? Pues vamos a hablar de la compasión. De la compasión. Estoy tan contenta de haber recuperado mi voz. Ah, es verdad. Porque en el último episodio yo era esta persona. Y ahora ya vuelvo a mi ser. Estabas tipo tuberculosis. Pero sigo teniendo tos, ¿eh? O sea, es que estamos todos fatal. Bueno, en fin. Vamos a hablar de la compasión, chicas, de diversas maneras. Vamos a empezar haciendo una introducción acerca de qué se puede entender por compasión. Como siempre, es un concepto que tiene muchas acepciones, que puede ser muy ambiguo y que se puede mirar de distintas maneras. De lo contrario, no lo traeríamos a este podcast, obviamente. En contra de lo fácil. De lo simple, sí. El significado de compasión es literalmente un sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien. Esta sería la definición del diccionario, básicamente. Su significado hace referencia a la idea de sufrir con otra persona, de sufrir junto a otra persona o de padecer con aquel que tiene algún tipo de sufrimiento o de mal. Y se acerca a otras emociones como podría ser la empatía, aunque es verdad que hay bastantes diferencias entre la compasión y la empatía. Empatizar se suele relacionar con percibir o entender el sufrimiento del otro, pero cuando percibes o entiendes que otra persona lo está pasando mal, la empatía no necesariamente te lleva a la acción. Simplemente es una emoción que tú tienes, pero que puede ser también pasiva. Percibes el dolor del otro, pero no necesariamente actúas para aliviarlo. Sentir compasión se relaciona con reconocer y conectar con el sufrimiento de la otra persona y con que te nace un deseo de querer aliviar ese sufrimiento que estás presenciando. Esta es la clave. Sí, ese sufrimiento que estás percibiendo. Quieres hacer algo para que ese sufrimiento se haga más pequeño o desaparezca. Es decir, que en la compasión surge un tipo de motivación moral hacia la otra persona. En resumen, lo que diferencia la empatía y la compasión es que la empatía es más bien una emoción afectiva que tiene que ver con conocer y percibir, y la compasión se considera una virtud moral que tiene que ver con la conducta de las personas. Queríamos traeros algunas miradas a la compasión desde distintas perspectivas, un poco para hacer esta introducción más general al concepto. Creo que la compasión, nosotros cuando nos pusimos a investigar para hacer este guión, se suele
asociar mucho de manera intuitiva a la idea de la religión. Inés se está ya riendo. Es que yo estoy tan asustada con que, mira, estoy tan harta, perdona a la sociedad por esta crítica que voy a hacer en conjunto, ¿no? Perdona a la sociedad. Con estas lecturas monotemáticas que se imponen durante meses acerca de temas y entonces ahora todo se lee desde la perspectiva de la, ¿cómo se dice esto? La catolicización del mundo o la religiosidad, como ahora todos queremos ser monjas y todas estas cosas que se dicen. Estos titulares que han salido últimamente, la verdad, claro. Antes. Y entonces cuando íbamos a hablar de la compasión, yo dije, Paula, pero vamos a dejar claro desde el principio, por favor, porque como salga un titular, te imaginas un tuit de alguien diciendo puntadas sonoras, nuevo ejemplo de espiritualidad, no sé qué, es exacerbada, de repente, mira, yo me cuelgo de un pino. La verdad es que hay un 0% de religiosidad en este podcast, chicas. En efecto. Una persona no bautizada y otra persona bautizada en contra de su voluntad, que soy yo. Entonces... No, sí, pero bueno, es verdad que la compasión se asocia, ¿no? Ahora lo vas a contar, pero quizá directamente te resuena con la misericordia, con la caridad, con muchas cualidades pues que están asociadas a lo espiritual, Cristo Rey. A la religión. Puf, no queremos traer a esta persona aquí. Bueno, últimamente le vengo diciendo a Inés, yo lo siento por esto, por nuestros oyentes creyentes, que un beso desde aquí. O sea, está genial. Pero es que está genial. Por cosas que vamos a contar en este podcast, he hecho mucho el chiste esta semana de que quiero hacer un podcast anticlerical, que se llame el podcast anticlerical. Me lo pasaría yo muy bien. Sí, pero bueno. Pero no... Hoy no vamos a ir por ahí. No vamos a hacer, pero ya chica, tenemos 2 podcasts, tampoco hay que abarcar. Hay que tener 15. ¿Vale? Exacto. Bueno, lo que decía, que intuitivamente quizá la compasión es un concepto que nos resuene a la religión o que asociemos con la religión, porque desde las religiones monoteístas grandes, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, se ha presentado un Dios que es misericordioso, clemente y compasivo, aunque, bueno, depende de qué libro te leas, esto es así o no, porque el Dios del Antiguo Testamento... La clemencia, bueno... Yo es que no hablo Antiguo Testamento, no te puedo decir nada, pero sí. No hablo AT. Bueno, la gente que tal entiende lo que estoy diciendo, pero bueno, a todas nos suena más o menos este precepto de amar al prójimo como te amas a ti mismo, que parte de la idea de imitar a Dios en esa misericordia para ayudar a los demás y ser compasivo con ellos. En el budismo, por ejemplo, alejándonos siempre un poco de nuestra tradición, la compasión es una de las 4 moradas divinas y tiene mucho que ver con ese aliviar el sufrimiento, ya no de una persona, sino el sufrimiento universal, es decir, el sufrimiento de todos los seres. Sí, que va más allá de lo humano, que este carácter también es distinto a los otros. Efectivamente. Y hasta aquí la sección de religiosa del podcast. No vamos a decir nada más de esto. No, queríamos un poco, pues eso, ¿no? Esta idea de que intuitivamente igual escuchas compasión y lo asocias a este... Ya está haciendo sus sonidos, tío, de gremlin. Además es que la tía se pone así con las manos y empieza a mover los dedos. A este aura mística, ¿no? Sí. Pero nosotros vamos a ir por otro sitio. Y concretamente queríamos empezar mencionando qué ha dicho la filosofía acerca de la compasión, que también nos vamos a quedar cortas porque la filosofía ha dicho muchas cosas acerca de la compasión, pero me gusta mucho este guión porque hemos elegido lecturas más bien contemporáneas y quizá no estrictamente filosóficas en el sentido de un ensayo moral, tal, pero que son muy interesantes y muy especiales, creo. Pero vamos a empezar un momento un poco más canónicas, citando a Schopenhauer, el Chopes, podríamos decir. Bueno. Para hablar de un poco la moral o la propuesta moral de Schopenhauer, hemos leído 2 artículos. Uno se llama La compasión en la moral de Schopenhauer, sus implicaciones pedagógicas, que es de Pedro Ortega Ruiz y Ramón Mínguez Vallejos, y otro de Remedios Ávila Crespo, que se llama Schopenhauer y la tragedia, el valor de la compasión. También leí algunos trocitos de libros del propio Schopenhauer que la verdad me dio muchas ganas de leerle, fíjate. Sí, además me sucedió. ¿Tenemos libros suyos en casa? Sí, de la carrera. Pues nada, a leer a Chopes. Vale. Entonces, Schopenhauer propone una moral de la compasión bajo la idea de que el sufrimiento y el dolor de los demás despiertan en nosotros el sentimiento de compartir el dolor. Esta compasión tiene que ver no con preceptos religiosos, es decir, no con que hay un decálogo moral que te dice tienes que sentir esto ante esta circunstancia, sino con la conciencia humana, es decir, con el conocer el sufrimiento ajeno y sobre todo con equipararlo al propio, ¿no? Dice Schopenhauer, compadecemos en la medida en que nos reconocemos a nosotros mismos en la persona ajena.
Aquí no lo hemos metido, pero es interesante también la visión que Aristóteles tiene acerca de la compasión, porque la relaciona mucho con el miedo. Es decir, que sientes compasión por una persona a la que le está sucediendo algo malo y también te pones en su lugar en el sentido en que tienes miedo de que eso te llegue a pasar a ti o a una de las personas a las que amas. Claro. De hecho, él subordina la compasión al miedo, diciendo que es un poco una sensación, una emoción que depende de él. Sí. Para Schopenhauer, este sentir mío, el sufrimiento del otro, es algo misterioso de lo que quizá no podemos dar una explicación puramente racional y perfecta, no se puede explicar porque, como decíamos, no se trata de seguir un principio moral y decir, pues estoy sintiendo compasión porque se da una circunstancia en la que pasa esto y entonces esto, ¿no? Sino que se trata de dejarse atrapar por el sufrimiento del otro, que él lo relaciona con uno de los conceptos fundamentales de toda su filosofía, que es la voluntad. Sí. Él distingue además entre amor puro o compasión y amor egoísta, y el amor puro es aquel que pretende mitigar el dolor ajeno, es decir, este que relacionamos con el propio sufrimiento. Es todas estas ideas que hemos dicho del sufrir con o destruir la diferencia entre el que sufre y yo, que de hecho por eso el amor egoísta, que estaría en el otro lado, sería este en el que sí que hay una delimitación muy fuerte entre yo y el otro y yo, y esto hace que aunque el otro sufra, pues quizá no estás implicado en ese sufrimiento. Claro, siempre en este guión vamos a hablar de la compasión dirigida hacia otra persona bastante concreta, luego vamos a explicar mejor esto, pero siempre va a ser una relación de una persona hacia otra persona que está enfrente, ya sea enfrente literalmente o enfrente de manera imaginaria, metafísica, todo este tipo de cosas. Sí, de hecho no lo hemos metido aquí, pero sí que lo quiero mencionar, que es verdad que Schopenhauer habla mucho de este tipo de compasión de una persona a otra. Y luego ha habido otras lecturas más del siglo XX en la Escuela de Frankfurt, en concreto Horkheimer, que no lo hemos traído, ya digo, pero es muy interesante porque lo llevó un poco más al plano social, al plano del sufrimiento colectivo, que también es una mirada quizá más política en el sentido colectivo, que es muy interesante, ¿no? Y Schopenhauer, pues Nietzsche habló mucho acerca de su ética y bueno, otros muchos filósofos, o sea que si os apetece leer por ahí, no solo se le puede leer a él, sino todas las lecturas, críticas, ampliaciones que se han hecho, ¿no? Pero yo, para terminar con esta mirada filosófica, queríamos señalar que esta va a ser la idea que vertebra todo el guión, que es miradas distintas que básicamente han cuestionado sistemas morales así como regios, ¿no? Como puede ser el kantiano, por regirse por reflexiones abstractas. Es decir, yo te doy un imperativo, una máxima, un código, una ley. Se sitúan estas miradas contra morales que se llaman teológicas, ¿no? En el sentido de doctrinales, de una entidad, ya sea Dios o sea otra, que te dice pues cómo debes actuar, ¿no? O qué es el bien, qué respuestas el mal. Tienes que tener ante ciertas cosas, o qué preceptos y obligaciones morales tienes que seguir, ¿no? Claro, y que no solo pueden ser, como digo, teológicas, centradas en mandatos divinos, sino que también pueden estar basadas en la razón, ¿no? En el caso de Schopenhauer y otros muchos autores y autoras, pues se trata de proponer morales más bien antirracionalistas, que se consideran también afectivas, metafísicas. Aquí también podríamos, esto espero que en algún momento próximamente lo recuperemos porque me ha interesado mucho, miradas éticas que ha propuesto el feminismo, que tienen mucho que ver con esto, con una moral más bien que atiende a nuestra necesidad de los otros, a la vulnerabilidad, ¿no? Y a lo que los otros atiendan nuestro sufrimiento igual que nosotros atendemos el suyo. Pero nos centraremos en esta idea, ¿no? Vamos a salir un poco de el cuestionar las órdenes morales, vengan o no de Dios, y lo que se ha llamado heteronomía, que es que el sujeto atiende a una ley moral que viene de algo externo, ¿no? Estaría la ley, o sea, la heteronomía y la autonomía, digamos, que son dos maneras diferentes de digamos, experimentar la moral. Sí, hemos traído ejemplos donde esto justo se ve súper bien. Sí, veréis que lo vamos a aterrizar un montón. Pero antes de empezar con el aterrizamiento, seguimos volando, planeando. Y vamos a coger el vuelo artesiano. Aterrizamiento, para ir a los fragmentos de un discurso amoroso, ya sabéis, nuestro libro predilecto, porque hay una figura que se llama compasión y cuyo título es un título que es de mis favoritos de todos los fragmentos, que es Me duele el otro. Sí. ¿No? Él siempre acertando, él siempre siendo perfecto. ¿Qué dice Barthes de la compasión? Dice, el sujeto experimenta un sentimiento de compasión violenta con respecto al objeto amado cada vez que lo ve, lo siente o lo sabe desdichado o amenazado por tal o cual razón, exterior a la relación amorosa misma. Es decir, es este momento en que el sujeto amoroso ve al otro sufrir por una razón que no tiene que ver con ellos, con su propia relación, sino que es externa, ¿no? Entonces se plantea un poco qué hacer, que esto creo que es muy interesante porque es una reflexión que creo que todas hacemos en nuestras propias relaciones personales, que es difícil a veces atender o acompañar al otro en su sufrimiento. Muy difícil. Es difícil cuando te implica a ti, evidentemente, pero también cuando no, porque tienes que tomar otro tipo de postura, que creo que también, o sea, que Barthes propone aquí cosas muy, muy interesantes. Sí, porque de alguna manera siempre
siempre va a haber una implicación tuya, aunque la fuente de sufrimiento del otro sea externa, porque si tú estás ahí, ¿no? Que es un poco lo que va a explicar Barthes ahora, lo que vas a explicar. Pero claro, a la vez esa fuente no eres tú, ¿no? Entonces ahí entran en juego otro tipo de comportamientos, conductas, cuestiones morales. Claro. Lo que Barthes nos plantea, que además trae una cita de Nietzsche hablando de Schopenhauer acerca de la compasión, que dice que la compasión se entiende como unión en el sufrimiento. Y claro, aquí nos plantea Barthes una situación un tanto tóxica para luego hacernos ver cuál es la buena postura, digamos, ¿no? Aunque desde luego los fragmentos no son ningún libro acerca de la moral, no. Pero nos plantea una situación en la que dice, claro, si entendemos la compasión como unión en el sufrimiento, si existe esta unidad en el sufrimiento, el sujeto amoroso podría pensar que si el otro se encuentra aborrecible, en ese caso nosotros deberíamos odiarlo, aborrecerle. O si el otro sufre alucinaciones y se siente loco, pues quizá deberíamos alucinar y enloquecer con él, porque como la compasión en este sentido es unión en el sufrimiento, quizá podríamos entender, seguramente equivocadamente, que lo que tenemos que hacer es sentir lo mismo que la otra persona. Que esto creo que a veces nos pasa un poco cuando vemos a los otros sufrir y lo que intentamos es igualarnos en el sufrimiento, y a veces no es que tú tengas que sentir exactamente lo que la otra persona siente, que es muy difícil porque no es tu dolor, ¿no? Claro. Aunque sientas el dolor del otro, no es tu dolor, ¿no? Como que también ahí hay una cosa de distancia. Y claro, lo que pasa en esta situación hipotética en la que nos plantea Barthes es que la realidad es que esto no se produce, ¿no? Cuando tú ves al otro sufrir, dice, estoy conmovido, angustiado, porque me es horrible ver sufrir a la gente que se ama, pero al mismo tiempo permanezco seco, impermeable. Mi identificación es imperfecta. Soy una madre, el otro me da preocupaciones, pero una madre insuficiente. ¿No? Como que ves esta distancia, esta imposibilidad de sentir exactamente el mismo sufrimiento que el otro sufre. Claro. Y dice, en el momento en que me identifico sinceramente con el infortunio del otro, de lo que me doy cuenta es que en realidad ese sufrimiento, esa desdicha se ha producido sin mí. O sea, que yo no tengo que ser siempre el protagonista, ¿no? de digamos, las emociones que siente la otra persona, sino que hay un mundo emocional y de sufrimiento que esa persona tiene que es ajeno y que es ajeno, a mí, ¿no? Que eso también es muy interesante. Y dice, siendo desgraciado por sí mismo, el otro me abandona, ¿no? Está hablando aquí de un sujeto claramente demasiado intenso, ¿no? Y demasiado acaparador, por el cual el hecho de que la otra persona tenga sus propias emociones, su propio mundo emocional, te hace sentir abandonado, excluido, apartado, excluido, claro. Y dice Barthes, entonces podría pensar, si sufre, ¿no? el otro sin que yo sea la causa, es que no cuento para él. Su sufrimiento me anula en la medida en que lo constituye fuera de mí mismo, ¿no? Que ya veis que es una situación, como digo, por resumir, ¿no? Esto no sé si le gustaría a Barthes, pero bastante tóxica, en la que el otro quiere ser siempre protagonista. Incluso del dolor ajeno. Claro, incluso del dolor ajeno, ¿no? O incluso fuente del dolor ajeno, que es bastante curioso. Entonces, en este momento, a Barthes le surge la pregunta, dado que el otro sufre sin mí, ¿por qué sufrir en su lugar? ¿No? Todo este tema que ha explicado antes Inés de la imposibilidad de colocarse en el lugar del otro hasta el punto de estar sufriendo exactamente lo mismo, ¿no? Barthes dice que este infortunio del amado le lleva lejos de mí, o sea, que el amado se aleja, y dice, no puedo más que perder el aliento si corro detrás de él sin esperanza de alcanzarlo jamás. Esto siempre presente en los fragmentos, esta cosa de querer alcanzar una cosa y no llegar a tocarla. Y dice Barthes, separémonos pues un poco. Aquí es donde nos da un poco la propuesta suya, que es en vez de estar tan pegado a la otra persona de manera que incluso quieras acaparar su sufrimiento y que incluso te sientes excluido porque estás sufriendo por algo que no tiene que ver contigo, sepárate, ¿no? Toma un poco de distancia. De hecho dice, hagamos el aprendizaje desde cierta distancia, que en realidad es un poco lo sano y lo que él propone. Sí, me gusta mucho esta figura que aparece también en muchas otras, que te plantea una circunstancia que puedes decir, madre mía, quien haga esto no está actuando bien, ¿no? Intentando acaparar o tal. Pero es verdad que hay un camino hacia adelante en el que al final de la figura te propone una cosa muy distinta a la del principio, pero como que me parece genial que haya un admitir que quizá tú te puedes situar ahí, que igual ves al otro sufrir por una cosa que se te escapa y que es ajena y que te sientes totalmente indefenso, inseguro, distanciado, no sabes cómo ayudarle, ¿no? Pero como que siento que es bonito que te explique el proceso por el cual puedes llegar a una postura mucho más amable y mucho más claramente, pues,
que yo quisiera esa postura, ¿no? No, En plan, no, claro, deseable, digamos. Sí, no mucho más sana, que también estos términos son, ¿no? Tóxico y sano es como una cosa muy, es muy contemporánea, sí. pero bueno, es una manera fácil de entenderlo, sí. creo, sí. Entonces Barthes en la figura nos dice que surja la palabra reprimida que aflora a los labios de todo sujeto en cuanto sobrevive a la muerte del prójimo. Vivamos, ¿no? Como una cosa un poco de tirar hacia adelante, pero a través de esta distancia. Y él concluye con esta idea de que se puede sufrir con la otra persona, pero sin exagerar, sin perderme, que yo creo que es la clave, sin perderte a ti mismo en ese sufrimiento del amado. Claro, porque a veces también cuando pensamos en la unión entre el sujeto y el objeto, cuando lo criticamos y decimos la gente que habla en plural, la gente que pierde su identidad, que se fusionan eso. Y luego, sí, pero siempre lo pensamos en términos muy positivos, ¿sabes? De construir una vida en común y nosotros tal, que bien tal. Pero luego está la cosa que pierde la identidad. Pero en el sufrimiento también se da esa unión, claro, que es un poco a lo que va esta figura, que creo que es una cosa que se ve mucho menos, que ese nosotros también puede darse en el sufrimiento y no solo en la, digamos, expansión, en el momento de armonía o felicidad. Sí, o de amor, claro. Pues justamente para Barthes, esta conducta que hay que adoptar a la hora de acompañar o enfrentarse al sufrimiento del amado sería la delicadeza. Dice la forma sana, civilizada, artística, incluso de la compasión. O sea que finalmente con todo este recorrido vuelve a la compasión, pero ligándolo a la delicadeza, que también me parece, la verdad, súper interesante. Esta conclusión hay que tatuarse las chicas, no hay que perderse. Inés, de verdad, no te queda cuerpo para tatuar. No hay que perderse. No te queda cuerpo, no te queda teta para tatuarte más partes de los fragmentos. No, pero es que fragmentos de fragmentos. Es tan bonito. Sufriré, por lo tanto, con el otro, pero sin exagerar, sin perderme. Claro. Ahí está la clave de todo. A ver, realmente sí que está, ¿no? Como que es una cosa bastante aplicable, creo, a... Sí. Me gusta mucho esta figura, es muy especial. Sí, es bonita. Entonces queríamos seguir tirando del hilo de la compasión, el hilo compasivo, y empezar a contaros algunos ejemplos y algunas reflexiones, como ha dicho antes Inés, contemporáneas, de gente que está viva y pensando hoy en día, además desde España, sobre la compasión. Y queríamos empezar contándoos una historia, contándoos un mito, momento narrativo, que es el mito de Medea, que seguramente muchas ya conoceréis. Medea era la hija de Eetes, el rey de la Cólquida, era una de las sacerdotisas de Hécate, y la historia, que es conocida por muchas personas, arranca cuando su destino se entrelaza con el destino de Jasón, que era el líder de los argonautas, cuando éste llega a la tierra de Medea buscando el vellocino de oro. Este mito yo lo tenía en uno de mis libros infantiles y me gustaba mucho el vellocino de oro, porque era como mullido y dorado, estos libros estupendos ilustrados. Entonces, cuando Jasón va en busca del vellocino de oro, Medea se enamora de él y por amor traiciona a su familia, a su padre e incluso a su hermano, a quien mata, y ayuda a Jasón a superar todas las pruebas imposibles que el padre de Medea le pone a las personas que quieren conseguir el vellocino. Jasón y Medea se enamoran, se van de la Cólquida y se establecen en Corinto. Y ahí tienen 2 hijos, que son Mérmeros y Feres. Pero pasado un tiempo, aquí llega la tragedia, se avecina, Jasón abandona a Medea para casarse con Glauce, hija del rey Creonte. Esto todos los reyes de los mitos ahí están. Entonces, en este momento, cuando Jasón abandona a Medea, Medea finge aceptar este destino y envía a la novia un vestido y una corona envenenados, lo que provoca que la prometida de Jasón muera, y finalmente Medea, como venganza final, para infligir a Jasón el mayor dolor posible, asesina a sus 2 hijos, a los hijos que tiene con él. Después escapa en un carro alado enviado por su abuelo Helios, broche mitológico griego. Pero bueno, lo que nos interesa aquí evidentemente es el asesinato de los hijos por parte de Medea, que es una historia de las más complejas y representadas de la mitología griega. Yo lo he contado francamente mal porque no puedo hacer otra cosa, porque estaríamos aquí con el mito medio año. Si queréis leer la historia de Medea podéis leer las versiones de Eurípides o de Séneca, o incluso acercaros al cine, porque hay un montón de... Bueno, se han hecho muchas cosas con este personaje, ¿no? Y una de las pensadoras que más tiempo y esfuerzo ha dedicado a Medea es la filósofa española Chantal Maillard, que tiene un poemario que se llama precisamente Medea, donde lo que hace es retomar el mito griego allí donde lo deja Eurípides y hace hablar a Medea desde un tiempo posterior al asesinato de sus hijos. El asesinato de los hijos es el hecho por el que todo el mundo conoce a Medea, ¿no? Es lo que hace famoso al personaje, digamos. Y queríamos hoy adentrarnos en el
pensamiento de Chantal Maillard acerca de este personaje. Sí, y es que además del poemario que mencionaba Paula, Maillard también reflexiona sobre Medea en un libro que se llama La compasión difícil, que la tenemos ahí delante de Paula, nos lo está enseñando, editada en Galaxia Gutenberg, que además lo hemos dicho esto mucho últimamente, pero es que nos encanta Galaxia Gutenberg. Estamos bastante fans de Galaxia Gutenberg. Sí, nos gusta mucho tanto los ensayos como la narrativa, estamos últimamente como muy metidas ahí. Sí, como ha sido una cosa no planeada, pero yo que sé, el último año de todos los libros que tanto Inés como yo hemos leído de Galaxia Gutenberg, es que no hay ni uno que no haya sido brillante. Sí, muy bien. Tiene gente estupenda. Así que, pues, no sé, un beso desde aquí, supongo. Sí, y de pensamiento, esto que tanto nos gusta explorar. Bueno, que está Adriana Cabarero, Ana Carrasco Conde, o sea, es gente que hemos utilizado mucho en este podcast, o sea que sí. Sí, entonces vamos a preguntarnos qué es la compasión para Maillard. La compasión para ella tiene que ver con la comprensión y dice, comprender y saberse comprendido puede ser bálsamo, aunque no cure. La compasión es la capacidad de compartir el padecimiento ajeno y esto, como decíamos al principio, no responde a doctrinas, tampoco atiende a preceptos, ni se rige por un código concreto. Y dice, la compasión es un movimiento del ánimo que nos guía hacia aquello que en el otro reconocemos como propio. De nuevo la idea de hacer nuestro el sufrimiento del otro. Y dice, y esto creo que también es fundamental, que la compasión es algo que se da en un plano horizontal frente al otro que sufre. Digo que es fundamental porque creo que, por ejemplo, si pensamos en la caridad en un ámbito más ligado al cristianismo, creo que esa horizontalidad se pierde un poco, que hay una relación mucho más jerárquica en la que a veces sentir lástima por el otro, sentir compasión en un sentido más ligado al decir como pobrecito, ¿no? Te coloca en otro sitio. Para ella, una de las características clave tiene que ser esta horizontalidad. Y dice, la compasión emerge desde un lugar de mayor universalidad, aguas comunes, subterráneas, que descansan bajo todas las diferencias. Allí la comprensión adviene sin juicio, por pura homofonía. Es algo que llega, algo casi misterioso en el sentido de Schopenhauer, algo que llega y te atraviesa, ¿no? Sí, de hecho está genial que digas que es algo misterioso porque una de las cosas que creo que hay que decir de este libro es que es un libro muy poético, o sea que Maillard hace toda una reflexión filosófica acerca de la compasión, pero no lo hace como un tratado filosófico académico donde dice te voy a explicar lo que es la compasión para mí. No, es esto, mezcla la historia de Medea y sus propias reflexiones. Ella también es súper experta en historia y religiones asiáticas, budismo, hinduismo. Entonces hay muchos elementos y es un libro bastante poético, a veces a ratos difícil en este sentido porque creo que te está contando cosas pero lo hace de manera un poco también mostrando este misterio que tiene el concepto de la compasión, o sea, que creo que el estilo tiene mucho que ver con lo que cuenta también. Y es muy bonito de leer, o sea, bueno, está escrito la frase que has leído creo que lo refleja. Ella es perfecta. Ella es perfecta, sí. Claro, porque el título apunta justo a esto, ¿no? A la compasión difícil, y es que el intento del libro es intentar comprender y compadecerse de una de las formas de compasión más terribles, ligado a una de las cosas más terribles que puede hacer el ser humano, que es asesinar a sus propios hijos. Y así se plantea este ejercicio de compasión difícil y nos podríamos preguntar qué dificultades en este sentido surgen a la hora de intentar comprender a Medea. Claro, una de las cosas que hace Maillard en el libro es eso, es decir, ¿por qué esto que estoy intentando es tan complejo, ¿no? Y da varias razones, una de las cuales es que Medea es una agresora y Maillard explica que es mucho más fácil compadecerse cuando nos toca compadecernos de una víctima. Es mucho más cómodo y mucho más sencillo identificarnos con una víctima que con una persona que ha cometido un crimen, algo violento o una agresión. Dice, no obstante, por mucho que nos guste vernos reflejados en las aguas mansas, sabemos que ningún acto de violencia es ajeno a la naturaleza humana. Es decir, tenemos que plantearnos la posibilidad de que todos seríamos capaces en ciertas circunstancias de cometer un acto terrible. Claro. No tienen que ser necesariamente matar a tus hijos, ni mucho menos. Pero bueno, está esta idea que, por cierto, como has mencionado antes al principio, como hemos estado leyendo Crimen y Castigo esta semana, tenía todo el rato el tema de la compasión en la cabeza porque nos ha coincidido la grabación con el club y decía, hay un poco de esto también en Crimen y Castigo, ¿no? Claro. Porque todo el rato en los clubs de lectura estamos buscando el por qué Raskolnikov hace lo que hace. No hago spoilers de Crimen y Castigo. Y creo que tiene mucho que ver con esto, con lo difícil que es comprender al agresor, ¿no? Claro. Es que estos ejemplos de ficción creo que nos plantean situaciones muy extremas en las que esperemos que muy pocas personas se vean identificadas. No identificadas, sino en esa circunstancia, ¿no? Sí. Pero creo que esta idea de Maillard es muy interesante, que es la de admitir que nos podemos compadecer de que una persona haga algo que consideramos malo, porque a veces nos ponemos rápidamente como de brújula moral diciendo esto está mal, no me puedo compadecer, y rápidamente acusamos con el dedo de cosas, ya digo que no estoy hablando de estos ejemplos tan extremos, sino más
Sí, cosas más que podemos hacer todos y todas en cualquier momento de nuestra vida, y que está bien también este ejercicio de compadecerse en los ejemplos que son más difíciles. Sí, no, totalmente. Otra cosa que dice Maillard acerca de la compasión es que esta es arbitraria, y es que el acto que nos repugna de Medea no es el acto de matar, sino es el acto de matar a sus hijos siendo una madre. Y dice, Cronos mata a sus hijos y los devora y se le llama metáfora. Los reyes matan a sus hijos y se le llama razón de estado. Una reina extranjera, que es Medea, mata a sus hijos y no es razón de estado, sino un acto de venganza aborrecible. Si un guerrero mata al enemigo, se le premia. O sea que ella dice que para acercarnos a una verdadera compasión, tenemos que alejarnos de cierta moral ya codificada, que es un poco lo que avanzaba Inés cuando ha hecho la introducción a la compasión, alejarnos un poco de lo que se nos dice que es bueno y malo y permisible y no permisible, porque muchas veces vemos que este gran lema de no matarás, hoy en día, si pensamos en ejemplos mucho más cotidianos y, pues no sé, del orden internacional y estas cosas sobre las que a veces reflexionamos, pues vemos ejemplos en los que este precepto se cae por su propio peso. Dice también Maillard que la compasión cae en una perspectiva unívoca. Solo hay comprensión del crimen desde un lugar. Y dice, el del orden moral dictado por los varones de la tribu. No hay rastro del coraje que supone, por parte de Medea, infringirlo, ni del dolor inmenso que conlleva. Porque es verdad que en la historia de Medea, si leéis las versiones del mito, hay mucho tira y afloja dentro de la propia Medea acerca de lo que va a hacer. Hay muchos discursos que ella hace en torno a todo esto. No es que cometa el asesinato sin dolor, que creo que esto es lo interesante del personaje, sino que está cometiendo un crimen que a ella le cuesta un precio, como madre, por supuesto. Claro. Hola, soy Estela Ortiz y pasando por aquí, I couldn't help but wonder si te gustaría escuchar nuestro podcast Club de Series, un programa en el que analizamos series icónicas de hoy y de siempre para hablar de arquetipos, imaginarios, deseos, en fin, todo aquello que representa y a la vez alimenta la forma como nos pensamos. Hasta la próxima, chicas. Y para seguir pensando acerca de esta posibilidad de compadecerse de lo terrible, dice Maillard, ¿cómo llegar a compadecer al que comete un crimen que nos sentimos incapaces de cometer? Un acto al que nos creemos inmunes, una monstruosidad que pertenece al lado más oscuro de la naturaleza humana, ese lado del que nos prohibimos la entrada. Y es que para comprender a Medea, la idea es que debemos penetrar en esas zonas oscuras y adentrarnos fuera del territorio protegido, que para esto la ficción siempre plantea escenarios que nos permiten pensar acerca de la moral que son muy interesantes y imágenes muy potentes. Y dice, deberíamos salirnos de la pauta y atrevernos a vagar en los márgenes. Y es que, evidentemente, Maillard no da una respuesta clara a esta cosa de cómo compadecerte de algo tan terrible. Primero, porque seguramente no la hay, ¿no? Tampoco está defendiendo que haya que compadecerse de Medea ni de qué manera hacerlo, sino que está explorando lo que puedes experimentar en esa circunstancia. Y además lo interesante de su propuesta está más bien en esta reflexión poética que hace en el viaje que nos propone hacia este concepto de la compasión. Y para hacer este ejercicio, Maillard propone centrarnos en los hijos. Y es que Medea ha sido un personaje, como decía Paula, ultra conocido, representado y pensado, pero de sus hijos, que se llaman Mérmeros y Feres, apenas se habla. Y Maillard propone que en los márgenes de toda historia es donde a menudo se oculta lo importante. Es una idea que nos gusta mucho también aquí. Sí, que está también muy en Adriana Cabarero, en A pesar de Platón, este libro en el que justo hace esto, asomarse a detalles de la historia que quizás se han leído de manera súper, esto quiere decir esto, es evidente, y luego ve que hay mucho más ahí o que hay muchas más miradas posibles. Claro. Y es que lo que impulsa a Maillard a escribir sobre Medea es el tremendo impacto que le provoca una adaptación al cine de la historia que hace Lars von Trier en 1988, y concretamente una escena que os dejaremos por ahí en Instagram. La peli está en YouTube entera. Sí, dejaremos el link, la descripción para que podáis ver esta escena, que es la escena del asesinato de los hijos. Sí, de hecho, en el libro de Maillard de La compasión difícil, a medida que ella va haciendo la reflexión, aparecen descritas escenas de la película, incluso con los minutos de metraje. O sea que para ella, como que esto fue... Como glosa la tía. No, glosa la tía súper bien. O sea, totalmente. Y una de las escenas que se narran es esta. Lo leo. Medea se vuelve de espaldas, se arrodilla entre la hierba, oculta su rostro en sus manos. Los tallos de las gramíneas se balancean al viento. Mérmeros, que es su hijo mayor, posa la mano en su hombro. Ya sé lo que va a pasar, le dice dulcemente. Es decir, que en esta versión de Lars von Trier, los hijos, sobre todo Mérmeros, que es el mayor,
básicamente ayuda a su madre a cometer el asesinato. Que esto es lo que deja perpleja a Maillard, claro, cuando ve la película. Es la compasión de este niño ante su madre que le va a asesinar, que es una cosa pues que creo que merece la pena una reflexión. Entonces Maillard lo que quiere hacer es acometer este ejercicio de comprensión y compasión a través de lo que ella llama el excedente, que es al hilo de lo que ha dicho Inés del margen, lo que suele quedar fuera, aquello de lo que prescindimos para evitarnos complicaciones morales a nosotros mismos y para evitarnos, creo, muchas incomodidades también. Dice que en lo que se quiere fijar es aquello que se sale del marco y que es de difícil comprensión, estos detalles, distracciones en el plano y concretamente este gesto de la mano de Mérmeros posada en el hombro de su madre. Dice literalmente, lo que nos interesa es la mano de Mérmeros posándose dulcemente en el hombro de Medea. Ese gesto, ese ofrecimiento, esos 20 segundos en una cinta de celuloide, esa eternidad. Esto realmente, el gesto de Mérmeros posándose en el hombro es el punto del que parte Maillard en su libro. En nuestro guión es el punto al que hemos llegado, porque un poco queríamos explicaros qué idea tiene ella de la compasión, para que vayamos pensándolo. Y ahora queríamos pensar acerca de otros tipos de gestos, ¿no? Y seguir un poco tirando de este hilo. Ya sabéis cómo nos gusta a nosotras un buen gesto. Es que un buen gesto siempre está bien. Está genial. Es una manera de pensar súper... Me encanta cuando hacemos esto. Y como decía Paula, este es el gesto del que ella parte y a la que vuelve al final, porque todo parece estar contenido ahí, pero no sabemos bien qué es eso que posibilita esa compasión tan difícil o casi imposible. Y por eso queríamos seguir un poco tirando del hilo de este gesto, porque al leer sobre la compasión es verdad que te van apareciendo distintas imágenes de esto, ¿no? De un cuerpo acercándose a otro. Que esta cosa de me duele el otro, muy pensada en lo... También es... Como decía antes, ¿no? Estas propuestas morales que se salen de los sistemas racionales y tal, creo que tienen mucho que ver con este gesto de tocar al otro, porque esos sistemas morales son súper abstractos, están pensados no desde las personas hacia arriba, sino al revés. Están hechos para aplicarse. Sí, es como que no hay figuras humanas que te puedas imaginar cuando piensas en estos grandes conceptos. Que esta es una de las grandes críticas que ha hecho el feminismo. Vamos a pensar en lo material, en los cuerpos. En los cuerpos, sí. Entonces esta idea del gesto creo que está muy ligada a este tipo de propuestas morales y nos preguntábamos cuántas cosas se esconden en ese gesto que tienen que ver con la compasión o especialmente, como veníamos hablando, de una compasión difícil. Una que puede ser acercarse a lo que nos parece monstruoso, a lo que tambalea lo que normalmente consideramos nuestros códigos morales o esta idea del posar la mano en el hombro. Quería solo hacer un apunte, es que me ha venido a la cabeza cuando estábamos hablando de Medea, que creo que es una serie que ya hemos recomendado y que todo el mundo yo creo que ha visto, y que además hemos hablado de ella en Crimen y Castigo esta semana, que es Mindhunter, esta serie de David Fincher que está en Netflix, que narra la historia de estos agentes del FBI que en los años 70 se acercaron a los asesinos en serie para intentar entenderles, porque querían un poco... prevenir futuros crímenes, o sea, y para cazar a estos asesinos, pues... conocerles. Claro, a un grupo de personas muy listas se les ocurrió que igual lo que había que hacer era intentar entenderles. Y es interesante y creo que tiene mucho que ver con este intento de comprensión difícil de Maillard, porque hay mucha resistencia por parte del FBI clásico a decir cómo te vas a poner a entender a estas personas. Si te pones a entenderles, eso quiere decir que igual encontramos en ellos algo que se asemeje a nosotros, ¿no? Y ahí, bueno, creo que es algo que hemos mencionado ya en Punzadas Sonoras, pero que no quería dejar de decirlo, por si hay algún despistado o despistada que todavía no ha visto Mindhunter, ahí están muchas de estas preguntas. Sí, porque además a veces cuando te acercas a algo moralmente aberrante, digamos, parece que el intento de entender o de comprender o de intentar atisbar algo donde agarrarte, esto significa que ya lo estés casi respaldando o justificando. Sí. Y es que entre el entender y el justificar hay un abismo gigante, pero a veces ahí hay un poco, creo, de miedo por lo que tú dices, de encontrar algo en lo que te puedas reflejar o de repente que te deje de parecer tan aberrante, y no tiene por qué ser así. Yo creo que en el entendimiento a veces hay incluso que crece esa aversión moral, porque en el entendimiento encuentras lo terrible también, ¿no? No vas a encontrar algo de repente que quite peso a ese acto, sino creo muchas veces todo lo contrario. Sí. Y para seguir pensando en todo esto, vamos a hablar de un libro y una película. El libro es La ética de la compasión, de Joan Carles Melic, que está en Herder y es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona de Filosofía. Melic. Ay, perdón. Hemos venido Melic, en el camino diciendo, lo estamos diciendo mal. Melic, no, Melic. Es que claro, Paula Locay es culpa suya. Es culpa mía. Lleva una semana diciendo Melic y le digo en el bus, tía, yo a tilde, no será Melic. Hemos preguntado a Clara, catalanes de confianza, que nos ha dicho hasta Clara Narvión
Iba a decir presidenta, directora de Radio Primavera Sound. Perdona, Joan Carles, es que ha sido cosa mía, Sí. que me he fumado la tilde. Y le hemos preguntado y aún así ya ha calado lo otro, tío. Esto siempre pasa. Pero bueno. Melik. Que comienza el libro diciendo lo siguiente. No empezamos con las manos vacías. Venimos al mundo, pero no estamos solos. Nadie nace solo. Nadie puede sobrevivir solo. El universo humano es un universo compartido. Esta cosa que también ya nos apunta que tiene mucho que ver con la idea de compasión que hemos venido explicando. Uh-huh. Y también Melik cita a Canetti en Masa y Poder, que da inicio al libro diciendo: nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconocido. Y es que hay una metáfora aquí de la amenaza que supone lo extraño. Y Melik expone que somos seres sujetos a la contingencia y esto nos provoca muchas veces miedo y la sensación de vulnerabilidad. Uh-huh. Por eso, para protegernos de todo ello, buscamos formas que palien estas sensaciones de inseguridad y buscamos la protección, por ejemplo, en mitos, relatos o en lo que puede ser una idea metafísica del más allá, o incluso confiamos de manera centrado mucho más en lo material, en que la tecnología nos salvará. Sí, y entonces aquí hay una pregunta que se hace Melik, que es cómo soportar el dolor de la contingencia, el hecho de que nos pueden pasar cosas fuera de nuestro control, en un universo en que Dios ha muerto, sin recurrir al mecanismo de los sistemas míticos, metafísicos y tecnológicos. Y su respuesta, en este caso, será la ética y específicamente la ética de la compasión, que es lo que él desarrolla a lo largo del ensayo. Por una parte, habla de la ética como algo que no tiene nada que ver con estos marcos normativos y preceptos políticos o valores absolutos, que es un poco esta idea que llevamos repitiendo desde el principio. Dice, la ética no es la moral, más bien es lo que la pone en cuestión. La ética surge en los límites de la moral, en sus grietas sombrías, es su zona oscura, que de nuevo creo que dialoga muy bien con todo lo que hemos contado de Maillard y Medea. Uh-huh. Es decir, adentrarnos en una ética y en una ética de la compasión va a implicar que tenemos que adentrarnos en las zonas del ser humano que nos incomodan. Y por otro lado habla de la compasión, se pregunta qué papel tiene la compasión en ese universo compartido en el que habitamos. Y Melik entiende por ética una relación en la que el otro, esta frase yo creo que es de las claves de lo que vamos a contar, dice, el otro, que siempre es un singular, irrumpe en mi tiempo desde su radical alteridad. En el acontecimiento ético, el otro me asalta, me reclama y me apela. Mi tiempo, desde este momento, se agrieta. Se produce una ruptura del tiempo propio y surge el tiempo del otro. Me gusta mucho esto del tiempo del otro, que creo que es todo esto que más o menos venimos contando y que cuenta Melik en su libro, que es que la ética no comienza con un deber abstracto de algo que tienes que hacer porque hay unos preceptos morales que te lo indican, sino que empieza cuando tú te encuentras con otra persona que es vulnerable. Uh-huh. Dice que la compasión aparece cuando alguien irrumpe en nuestro mundo, no como una idea, sino como un cuerpo herido y expuesto, y un cuerpo singular y concreto. La compasión, dice, es algo anterior a esta moral ya codificada, y el dolor no es algo abstracto, sino que está encarnado en cuerpos y personas concretas. Por eso la ética tiene sentido por la compasión y es una relación compasiva porque es una respuesta al dolor de otra persona. Él insiste mucho en lo de la respuesta. Unas ideas muy de... Creo que tiene que ver con estímulo-respuesta de alguna manera. Claro. O sea, tú te enfrentas a una situación concreta en la que hay un sufrimiento que tú estás presenciando, por tanto, eso te exige una respuesta como ser humano. Y esa respuesta puede ser pasar o puede ser activar algún tipo de acción que intente aliviar este sufrimiento, que es un poco la idea con la que empezábamos el episodio de diferenciar entre compasión, empatía, que puede ser más pasivo, claro. Todo esto. Esto creo que se ve muy bien en las palabras que usa, que es irrumpe, asalta, aparece. Sí. Me gusta mucho esta cosa de que no es que tú previamente te hayan dicho esto está bien, tienes que sentir esto ante esto, sino que es una cosa que te llega. Claro. Y casi no puedes evitarlo, es un acontecimiento, un punzamiento. También. Sí, por eso creo que él insiste al principio de su libro en este miedo al azar y a la contingencia, porque es verdad que es una cosa que nos puede asustar el hecho de presenciar un sufrimiento. Claro. Sí. Incluso sentir empatía o compasión por alguien puede asustarte. Sí, totalmente. Que haya algo que resuene en ti y de repente te veas sintiendo una cosa que te descoloca. Esto también puede pasar. Y para aterrizar todas estas ideas de Melik a través de un ejemplo concreto, traíamos una peli que se llama Small Things Like This de Tim Mielans, que está en Filmin. Y es pequeñas cosas como estas en español, sí. Que es de 2024 y es una peli que se basa en una novela de Claire Keegan, que es una autora irlandesa que está publicado aquí en España en Eterna Cadencia. La recomendamos un montón, la vimos el otro día en casa, nos encantó a las dos. Además, no se habla casi, esto...
siempre se agradece porque en general no hay que hablar. Se habla poco en la peli. Pero se habla lo suficiente. Es que no hace falta hablar. Filmin ha estado como poniendo mucho en redes sociales y promocionando tanto esta peli como otra basada en un libro de Claire Keegan, que ahora mismo no recuerdo, y nos aparecía todo el rato como recomendaciones y hemos hecho caso y muy bien la recomendación. Gracias Filmin, o sea que sí. Muy bien. Y cuenta la historia de Bill Furlong, que es Cillian Murphy, que además también es productor de la peli. Encima protagonista Cillian Murphy, pues chica, perfecto. ¿Qué más quieres? Que es un repartidor de carbón en un pueblo de la Irlanda de principios de los 80. La situación es que él está casado, tiene 5 hijas y cuando le conocemos parece estar atravesando una crisis, podríamos decir, porque se levanta por las noches, no puede dormir, se queda sentado en el sillón mirando por la ventana hacia la calle y en su reparto se encuentra con escenas que le remiten a la pobreza de su propia infancia. No vamos a reventar tampoco todos los datos de la peli, pero por ejemplo hay un momento en que ve a un niño recogiendo palos en la carretera, él sabe que su padre se emborracha y aún así le da dinero, que tampoco a él le sobra, de hecho cuando su mujer se entera hay un conflicto, y en uno de los repartos de carbón entra en la lavandería de una iglesia, que es un edificio que todos los habitantes de la ciudad intentan ignorar porque no es solo una iglesia, es como un complejo, un convento, diría, donde habitan las monjas y muy cerca está el colegio donde... Sí, como pared con pared está el colegio, a donde van los niños de las personas del pueblo. Sí, y en ese edificio las monjas, digamos que acogen, ¿no?, entre comillas, a chicas que se han desviado del camino correcto, por ejemplo, se han quedado embarazadas, han sido violadas o simplemente tontean con chicos o de nuevo pues están incumpliendo lo que la moral de género en ese momento impone, que tienen que ser o como tienen que ser o cómo tienen que actuar. Sí, esto es eso, lo has dicho antes, perdón, a principios de los 80, sí. Entonces empieza el dilema moral de Bill, que está asociado, tenemos muchos flashbacks a los recuerdos de su infancia, porque la madre de Bill en realidad podría haber sido de una de esas chicas que él ve allí. El caso es que él quiere ayudar a una de ellas, pero claro, las monjas tienen mucho poder en el pueblo y pese que a una de ellas, digamos que le asalta en uno de estos momentos en que él entra dentro de ese edificio, que es como inexpugnable, ¿no? Sí. Y le pide ayuda, pues él, claro, deciden estas monjas, es como que nadie, no hay un cuestionamiento por parte de la sociedad de lo que ellas están haciendo ahí, porque supone que las están acogiendo y que les están dando un techo y comida, ¿no? Pero claro, tienen mucho poder en cuanto a que quizá nadie les critica porque ellas deciden qué chicas pueden estudiar y recibir una educación que se considera valiosa en ese pueblo y quiénes no. Claro, o sea, fuera de las chicas que acogen a las niñas del pueblo, ellas deciden quién estudia y quién no. Sí, entonces lo que nos interesa de la película, al hilo de todo esto que venimos contando, lo hemos dividido en 2 temas. Una es el gesto de Bill hacia esta chica que le pide ayuda, que se llama Sara, porque al hilo de lo que decíamos con Melik, para el filósofo está este momento en el que otro irrumpe en tu tiempo, ¿no? Y todo esto de que de repente el sufrimiento del otro se te impone. Entonces, si la ética de la compasión se construye como respuesta al sufrimiento concreto de otra persona, en esta película tenemos un ejemplo perfecto de esto, porque Bill quiere ayudar a una de las chicas, eso que está embarazada y en una posición muy vulnerable, porque él se entera de que las monjas la maltratan, que era una cosa habitual que sucedía en estos sitios. Entonces esta chica, Sara, irrumpe en el tiempo de Bill con su radical alteridad, como dice Melik. Coloca a Bill en una situación en la que él tiene que dar una respuesta a través de la ética, ¿no? Tengo delante a una persona sufriendo, ¿qué es lo que hago? También podemos encontrar esta compasión de la que habla Maillard cuando dice que la compasión es un movimiento del ánimo que nos guía hacia aquello que en el otro reconocemos como propio. Digo esto porque se ve muy bien en la película que lo que le sucede a Bill es que reconoce como propio algo que ve en algo que está sufriendo Sara por este tema de su madre, que piensa en su madre, que tampoco vamos a decir exactamente qué pasa con su madre, pero relaciona a la chica embarazada y vulnerable, secuestrada, voy a decir básicamente por las monjas, con su propia madre. Claro, y fíjate que creo que no solo hay un reconocerse en ese sentido con la madre, sino también que él es padre de 5 hijas. Claro. Y que esto creo que no se hace evidente en ningún momento como pero está ninguna ahí. trama, pero está todo el rato ahí. Presente, que es él muy pendiente de su hija mayor y de... Claro, porque hay una vigilancia hacia las chicas, hay una escena en la que hay unas chicas como tonteando con unos chavales y también nos paramos ahí un momento, escenas en las que, pues eso, no es que haya una historia que contar o que algo pase, pero que están ahí y te acompañan y yo creo que es
al final un reconocimiento posible en que cualquiera de sus hijas podría acabar en esa situación. No, totalmente. Además, creo que piensa en la mayor porque quizá que tenga, no sé qué, o sea, 16 años la hija está mayor. Más cerca de las chicas que están allí. Claro, ya está en un momento en el que puede quizás entrar en un mundo en el que los hombres interactúen con ellas. Y de hecho hay alguna conversación de las pocas que hay en la película donde, bueno, él le pregunta. Como si está todo bien. Está todo bien, los hombres te han dicho algo, porque ella creo que le ayuda en como a gestionar el tema de los repartos de carbón, entonces hay hombres alrededor. Bueno, cuando veáis la peli, que tenéis que ver obligatoriamente, lo veréis, ¿no? Otra de las ideas que veíamos en el libro de Melik, que creo que nos sirven también para seguir pensando sobre la película, es que él considera que venimos, cuando nacemos, llegamos a un mundo que ya está construido y heredamos ciertas situaciones y lo que él llama gramáticas, que creo que es una palabra que tiene mucho sentido que la utilice, ¿no? Por gramáticas, él entiende juegos de lenguaje, un conjunto de símbolos, hábitos, ritos, valores, normas, instituciones, todo lo que forma nuestro universo cultural. Y dice, venir al mundo no es otra cosa que llegar a una gramática o heredar una gramática. Pero dice Melik que esta herencia no es definitiva porque lo propiamente humano es la provisionalidad. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de cuestionar esa gramática que hemos heredado, cambiarla y decidir cómo queremos actuar dentro o fuera de sus márgenes, ¿no? Melik considera la vida como una especie de tensión entre la situación que tú heredas cuando naces y nuestro actual modo de administrarla. Es decir, que hay una escisión siempre entre la realidad y el deseo, porque los seres humanos los define como seres deseantes y anhelantes que siempre buscan más, y una de las cosas que a veces deseamos es cuestionar los preceptos de esta gramática en la que nos movemos y a la que llegamos cuando nacemos. Claro, y de hecho estas ideas que cuentas que expone Melik se pueden ver reflejadas bastante bien en la historia que contábamos de Bill, porque él ha heredado un mundo ya construido con sus normas, valores. De hecho, él está, digamos que es creyente en los preceptos religiosos, aparece en esos espacios en la iglesia, ¿no? Todo esto, y es consciente del poder que ejerce la iglesia y de la prohibición que es casi no escrita en el sentido de heredada, pero también de asumida, de que todo el mundo sabe que es mejor no poner en cuestión lo que hacen estas instituciones. Que de hecho hay personas que van hacia él a decirle, ojo, cuidado, claro, ten cuidado, mira las consecuencias que va a tener esto, piénsatelo. Y sin embargo, vemos en él esta tensión de la que habla Melik, ¿no? Esta situación heredada que sería el orden social, que sería en este caso el poder de la iglesia, contra nuestra manera de administrarla. Es decir, él de repente siente una necesidad, casi un deseo de ayudar a esa chica que le trastoca completamente su vida y choca con lo que se supone que el marco en el que él ha crecido, nacido y ha sido educado. El orden social, sí. Sí, dice Melik, la ética es un acontecimiento, una situación en la que los marcos referenciales heredados, es decir, la gramática, son puestos radicalmente en cuestión. Y es que precisamente Bill cuestiona en la película de manera súper explícita el orden social que se ha construido por el poder de la iglesia y en concreto aquí de las monjas, el miedo de todo el mundo, de los habitantes de ese lugar, a las consecuencias de hacer enfadar a esa institución y sus miembros y sobre todo, claro, la pasividad a la que esto te lleva. El miedo en este sentido corta la posibilidad de que te duela el otro. O sea, igual te duele. Mira, aquí veo como dos gestos. El gesto de poner la mano en el hombro o ponértelo tú en los ojos. Total. Son dos gestos que están todo el rato, creo, dialogando, porque tú puedes querer poner esa mano pero decidir ponértela en los ojos. O sea, hay ahí como mucho sufrimiento también por parte, quiero decir que la pasividad a veces es indolora y tú puedes pasar y ya está, por desgracia. Esto es una cosa que hacemos todo el rato ante el sufrimiento del otro, pero también puede ser una pasividad forzada o pues a la que te lleva el miedo a las consecuencias de sufrir tú algo que está sufriendo la persona de la que te estás compadeciendo. Y en este sentido la compasión podríamos entenderla como una manera de romper justamente con la pasividad, que es un tema que podríamos pensar mucho con muchas cuestiones que tenemos hoy en día abiertas. Y este gesto no es el único en la película. Por ejemplo, hay un gesto que está en el ámbito de la casa que también es muy interesante cómo se gestiona todo ahí, y es que está en casa con su esposa y ella también le pone una mano en el hombro de manera fugaz porque ella ve que él no está bien. O sea, hay una cosa también ahí con el intentar ver qué le pasa porque esta persona está
fatal. Sí, está muy taciturno, apenas habla, sí. Sí, entonces podemos preguntarnos si este gesto, por ejemplo, que es un gesto como el que nosotras mencionábamos, es un gesto verdaderamente compasivo, porque la mujer, digamos que está mucho más en el barco de mantener a sus hijas seguras y no arriesgarse a todas las consecuencias que supondría de repente enfrentarse a la iglesia para defender a las chicas. De hecho, ella es la que les dice esta cosa de si no fuera por las monjas, estas chicas no tendrían donde... Hay un poco un relato de justificación que, de nuevo, pues no sabemos si es influido por el miedo o porque realmente ha asumido ese relato como cierto, o las dos cosas. Claro, justamente, sí. Y luego está el segundo gesto del que queríamos hablar, o la segunda parte del análisis, que es centrado un poco más en la hipocresía de esas monjas y de la iglesia, porque en la película se deja entrever el horror que ejercían este tipo de instituciones a cargo de la iglesia sobre las chicas. Esta historia está basada en hechos reales, en el sentido de que estas instituciones existían y eran las lavanderías de la Magdalena en Irlanda, que son instituciones famosas porque ahora se sabe lo que sucedía allí dentro, que era terrorífico, y con los años, esto como siempre, ¿no?, sale a la luz y de repente se hacen famosas pues por el horror. Nos ha recordado muchísimo al Patronato de Protección a la Mujer en España. Seguro que hay gente que ha comparado estas instituciones. Seguro, y no hemos leído nada acerca de una comparativa que haya hecho una persona investigadora, por tanto no voy a decir nada, pero es verdad que nos lo ha recordado. Sí. Sabiendo un poco sobre el patronato, esto se parece bastante. Sí, por ejemplo, lo de que las chicas dieran a luz y los niños fueran entregados a familias... Bueno, que esto en Irlanda fue un drama colosal. Sí. Sobre todo, que es una cosa que creo que no hemos llegado a mencionar del todo, pero lo que hacían las chicas básicamente en estas lavanderías de la Magdalena en Irlanda era trabajar. O sea, esclavas. En la peli se ve de manera muy... O sea, lo entiendes porque no es que se meta a contar cómo funcionaba la institución, porque no hace falta para la historia, pero se ve. O sea, eran efectivamente esclavas. Y entonces, preparando el episodio, hablábamos entre nosotras de esto que decíamos al principio, de que a veces la compasión nos remitía intuitivamente a ciertos valores que predica la Iglesia y que tienen que ver mucho con la piedad. Y nos preguntamos qué tipo de compasión se da en estas instituciones. Y justamente Chantal Meillard, en su libro, cuando está haciendo esta reflexión acerca de qué es la compasión para ella, una de las cosas que hace es decir que no confundamos la compasión con la piedad. Y dice, la piedad es un término estrictamente moral que alude al comportamiento virtuoso del individuo, es decir, que tiene mucho más que ver con observar ciertas reglas y ciertas obligaciones morales, que es un poco más asociado a estos grandes sistemas pues como el kantiano o sistemas morales más abstractos. Y dice, quien se apiada no padece, obedece. Y liga mucho la piedad a la misericordia. O sea, que creo que son conceptos que ellas, las monjas, mismamente utilizarían, ¿no?, en su relato y en su justificación. Ellas pueden pensar que están siendo piadosas. Sí, se están apiadando. Se están apiadando de las muchachas. De las chicas, sí. Pero es verdad que es una piedad que, como bien has dicho tú antes, establece una jerarquía. No es la compasión horizontal de la que habla Meillard, y establece una jerarquía por la que quien se apiada del otro está por encima de la persona que sufre y se siente superior. Y además, pues evidentemente en estas instituciones es una piedad que no sé ni si se le puede llamar piedad, ¿no? Claro. Ni misericordia. De hecho, sería una piedad casi mal entendida y deformada, por la que, como tú decías, las monjas se colocan en una situación de poder frente a las otras personas, que además son personas que se entienden, su identidad es la amoralidad, el estar perdidas, o sea, no se imagina otra posible vida para estas chicas, claro, ¿no? Es simplemente date por satisfecha de que te hemos salvado. Sí. Hay una cosa de salvación también, bastante salvación física y moral. Claro. Atendemos a tus necesidades físicas y encima te perdonamos. Sí. O sea, bueno, no sé si les perdonan, ¿no? Pero hay una cosa de somos misericordiosas contigo. Sí, claro. Luego, a través del castigo, y la humillación, el maltrato, la violencia, que es lo que en realidad sucede ahí dentro, ¿no? Bueno, sí, no, continúa y lo digo al final. Sí, no, que esto tiene mucho que ver con las reglas y obligaciones morales de las que habla Meillard en el libro. Esta idea de quien se apiada, obedece, es decir, te apiadas de la víctima, del prójimo, de quien has aprendido a apiadarte porque te han dicho que en tu código moral es así, es decir, también te apiadas de quien está por debajo de ti. De hecho, con estas chicas también hay, creo, en la peli se plantea una cosa, o por lo menos yo lo veo así, que también hay una diferencia tremenda entre estas chicas y las chicas buenas. Claro. Las chicas moralmente respetables, las chicas que tu identidad casi está compuesta por no ser eso. Claro, el ejemplo, en contraposición. Ellas son el ejemplo negativo, el ejemplo de lo que también es lo que decía al principio de Aristóteles, de la compasión y el miedo, también es una cosa de mira a ver
es una manera de enseñar en el miedo, de mira a ver lo que haces, fíjate cómo acaba esto. Claro, no, es un aviso totalmente, es una forma de control. Sí, una forma de vigilancia. Sí. Y claro, además hay una cosa de que si esas chicas no se adhieren a todo el conjunto de normas, valores impuestos a través de la violencia, no merecen la piedad, no merecen los cuidados, que es una de las... un poco todo lo que en la peli da de sí, que es que no quiero contarlo, ¿vale? Sí. Pero es un poco eso, es una chica que no está integrada, o sea, no ha sido machacada al punto de que, digamos, que es capaz de pedir ayuda, es capaz de cuestionar lo que está pasando allí, es capaz de pedirle a una persona, por favor, sácame de aquí, llévame donde sea. Sí. Entonces eso también hace que las otras pues se ceben con ella, ¿no? Para aplacarla, digamos, como porque fuerza. No le han lavado el cerebro y no... Sí. O sea, tiene cierta forma de rebeldía. Sí. Yo todo el rato cuando veíamos la peli pensaba una cosa que pienso mucho cuando veo este tipo de películas o de relatos, que por cierto, como para idealizar a las monjas estamos, ya también aprovecho para decirlo, pensaba, es fuerte, y también por eso hemos llamado lo de la hipocresía a esta parte, que sean personas que en el púlpito, de cara a... Bueno, ellas no están en el púlpito, pero quiero decir, sí en el ámbito de la educación, por ejemplo, que son la fuente de educación de ese conjunto social. Sí. Ellas están ahí declamando toda una sarta de valores morales, los pecados, lo otro, lo que sí, lo que cuidar todo el día, un lavado casi de cerebro a la gente, y luego lo que estás haciendo hacia adentro es justamente lo contrario a todo eso, ¿no? Sí. En plan, estás llamando a todo el mundo a favor de la piedad y la misericordia y estás siendo una salvaje, ¿no? No, total. Entonces me resulta curioso esos personajes de cómo pueden convivir con eso, como con esa falsedad extrema. ¿Sabes? De estar todo el rato lavándole la cabeza a la gente con que tiene que ser, con atender al dolor del prójimo y todo esto. Y luego en casa, sí, nos preguntábamos hasta qué punto, o sea, qué tipo de relatos se contarán a sí mismas, ¿no? Y qué justificación se dan y cómo sostiene. O igual no les hace falta, ¿sabes? Pero es que entonces moralmente eres un monstruo. Sí. Porque no solo lo estés haciendo, porque lo puedes estar haciendo y oye, que te parezca bien. Y no decir nada, sí, pero lo que estás de puertas para afuera contando es otro relato distinto. Claro, que igual ellas lo justifican diciendo, claro, la piedad, yo estoy siendo piadosa porque merecen ese castigo, porque ¿no? Les doy de comer, pero sí. Pero es una cosa como, ¿cómo convives con eso? Con esas dos caras, o sea, me parece... Pues no lo sabemos. Son seres... Claro, no despreciables, lo siguiente, ¿no? Yo iba a apuntar, y ya cerramos como el tema de las monjas, que en las lavanderías de la Magdalena en Irlanda, tiempo después se llegaron a encontrar fosas comunes. Claro, no, es con que... las chicas, o sea... Sí, no, es que ¿qué más vamos a decir, no? Sí, no, sí. O sea, es que puedes considerarte piadoso y misericordioso con una persona a la que no consideras humana, porque esas monjas no ven en esas chicas a alguien humano. O sea, las tienen totalmente deshumanizadas. Sí, por el hecho de haber pecadoras. Sido, claro, lo que tú quieras llamar a esa chica, ¿no? Sí. Una guarra, una no sé qué tal. Pero es como... ¿no? En plan, ¿cómo casas la deshumanización de alguien con tu argumentario? Sí. No se sabe, chicas. Perturbador, la verdad. No se sabe. Cada día más antimonja antimonja, en ese sentido, sí. No en el sentido de las hijas de Felipe. No, por supuesto. Eso desde aquí, a Carmen y Ana. La monja, ya nos callamos, la monja de la peli de esta, nos recordó mucho a la monja de los domingos, por esta cosa hierática que representa muy bien los domingos. Lo terrible, ¿eh? De que da terror, claro, da pavor. Bueno, a nosotras nos dio pavor. Sí. Totalmente. Entonces, ya para concluir un poco, en los distintos ejemplos que hemos propuesto en el episodio, hemos visto que más allá de todos estos grandes sistemas morales que pretenden tener respuestas anticipadamente para situaciones morales que puedan ocurrir y que son muy distintas, hay muchos rincones oscuros que se escapan a esta racionalización. Nos podríamos preguntar qué hay más allá de los códigos morales que nos enseñan nada más nacer, lo que decía Melik, de aquello que heredamos, o si hay una manera autónoma y también honesta de experimentar con nuestras capacidades morales, ponerlas en marcha, cuestionarnos acerca de si nos parece que están bien orientadas o no, y tener un poco una reflexión acerca de lo que sentimos por el otro moralmente. También pensar qué gestos hacemos, ¿no? Si nos tapamos los ojos o si posamos la mano en el hombro, que por cierto, la escena final de la película en este sentido, como gesto, la pondremos por ahí como aislada, sin destrozarlo. Es que es una escena... No, la secuencia. Tenéis que ver la peli. Yo no quiero hacer spoilers, pero queréis... o sea, eso. Sí. Te conmociona totalmente. Como la compasión de él, ¿no? Es increíble. Entonces, en un mundo en que estamos todos los días ahí frente al sufrimiento del otro, es muy relevante esta idea bartesiana tan bonita que decíamos de me duele el otro. ¿Qué hacemos ante el dolor de los demás? Como se preguntaría Susan Sontag. ¿Qué otras formas de reconocimiento del sufrimiento del otro existen además de la lástima, la piedad o la caridad, que quizás sí que nos sitúan en una jerarquía? Y quizá deberíamos explorar formas que se parezcan más a lo que Meillar propone, que es la
horizontalidad. Sí. O también nos podríamos preguntar qué potencialidades tiene este gesto de poner la mano en el hombro, que idealmente creo que cuando pones la mano en el hombro tiene que ser de una manera activa, ¿no? Como una voluntad de estoy aquí. O sea, cuando tú tocas ese cuerpo le estás diciendo a ese cuerpo que estás ahí. Que está acompañado. Sí. Que otra cosa que decía Mayar en el libro, que creo que no hemos dicho, es que para ella la compasión acompaña. No se apiada, sino que acompaña. Sí, y el acompañamiento también tiene mucho que ver con no ver de fuera, desde la distancia, sino estar ahí. Sí. Y creo que la idea de entenderlo como con cuerpos reales que están ahí es fundamental. Sí. Así que nada, chicas. Muchas gasas. Muchas gasas. Muchas gracias. De verdad, es que lo que te puede hacer 3 sesiones de club en la cabeza en una semana es increíble. No tenemos palabras. No. Yo no voy a hablar ya más hoy. Vamos a comer calladas. Sí, es verdad que es fuerte, ¿no? Que tu cerebro quiere decir algo y tu boca dice otra cosa, o tu boca simplemente se queda en un lapsus. Boba. Sí, pero nada, chicas, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos. Ojalá os gusten los ejemplos que hemos elegido. Es un tema fascinante, la verdad. Yo estaba muy reticente al principio porque es verdad que también es guay esto, ¿eh? Muy bien, Paula, por tu parte, por haber como defendido este concepto. Gracias. Porque a veces es verdad que, por ejemplo, en el caso de... A mí me resonaba la Iglesia inevitablemente y es verdad que a veces como que dejamos que se queden las palabras, claro. los conceptos, y aquí tanto Meli como Mellard pues se los apropian, los hacen suyos de otra manera. No, totalmente. Esto está genial. Está muy bien. Así que precisamente vamos a despedirnos con una cita de Chantal Mellard. Pues desde aquí a esta señora. Sí, la mejor. Te amamos. Y nos vamos. Nadie puede dolerse en cuerpo ajeno. Nadie puede sufrir en mente ajena. Pero al igual que las cuerdas de una guitarra vibran, sin ser tañidas, al unísono con las de otra guitarra que sí lo son, así vibramos también, en consonancia con quienes sufren, sin que la causa de su sufrimiento nos alcance en modo alguno. El mismo pathos es el que acude, el mismo tono es el que suena, como si efectivamente de cuerda sin fibras vibrantes se tratara, como si las emociones no fuesen sino distintos modos de vibrar el alma. Nunca propio el sentir del que compadece, resonancia tan solo, recuperando voces antiguas que quedaron atrapadas en el subsuelo de la conciencia. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.